hoy sí vas a entender qué son los fractales. Es posible que suene que los fractales incluso los hayas oído mencionar como en algún código secreto de la naturaleza, y aquí vamos a explicar para qué se utilizan y para qué sirven como herramientas que permiten conocer y controlar el mundo de lo complejo. Una coliflor o un brócoli son ejemplos más populares de sistemas fractales. Un árbol también lo puede ser. Al fin y al cabo se trata de ejemplos fácilmente reconocibles, formados por estructuras que se van repitiendo y son exactamente iguales entre sí. En la segunda mitad del siglo XX, un grupo de matemáticos y físicos propusieron nuevos modelos para estudiar estos fenómenos complejos y caóticos. Estos modelos se denominan conjuntos fractales y se basan en el concepto de la autosimilaridad. Es decir, ampliando una parte del objeto se observa un patrón similar al diseño completo, como en un árbol o una coliflor, etc. ¿A qué nos referimos con sistemas complejos? Hay ejemplos de conjuntos fractales menos intuitivos que un árbol, como una turbulencia en una tormenta, el modo en que se propaga un rayo, el sistema circulatorio, neuronal o el relieve sobre un paisaje. También una bolsa, subida de precios, incluso la evolución de la pandemia como la del COVID-19. Entonces, los fractales sirven como un método para entender el mundo. ¿Poder predecir la evolución del COVID-19 con fractales? ¿Cómo evoluciona la COVID-19? Responder a esta pregunta entre las grandes prioridades científicas del momento. Las técnicas tradicionales solo permiten alcanzar cómo ha sido la expansión de una pandemia una vez que ha finalizado. Sin embargo, la propagación de una pandemia, un sistema caótico y complejo, puede observarse como un sistema fractal. En su desarrollo hay patrones, un código, ramas de árbol que se repiten. Conociéndolas, es posible prever cómo va a evolucionar, aunque no se cuente con todos los datos. Con los datos registrados en un cierto intervalo temporal, la interpolación fractal puede estimar los datos intermedios entre los reales, comparando similaridades, como las ramas de un árbol, con la perspectiva que estructura con los datos iniciales. En un estudio publicado en Chao Solis and Fractals se presenta un análisis de curvas epidemiológicas de COVID-19 correspondiente a 5 países europeos al cabo de aproximadamente 100 días de casos reportados. En él se comprueba que los datos tienen una estructura fractal, característica que puede proporcionar una perspectiva diferente para abordar el análisis desde las curvas de incidencia de la enfermedad. Los mapas mentales como fractales. El estudio de señales bioeléctricas como las que produce el cerebro humano se realizaban clásicamente por medio de un análisis de frecuencias, es decir, se computaba el número de ciclos por segundo que se describe en una onda. Sin embargo, los modelos anteriores al siglo XX son estupendos siempre que las cosas se comporten bien, es decir, que no sean complejas y no sean caóticas. Las curvas fractales presentan gráficas geométricamente complejas que se construyen a partir de una serie de datos iniciales. Utilizando ese tipo de técnicas se puede obtener una dimensión fractal del registro. Este indicador puede emplearse para realizar mapas cerebrales y poder comparar distintos estados mentales correspondientes a grupos de pacientes sanos con otros de grupos afectados con alguna enfermedad mental. Usando parámetros fractales puede detectarse también diferencias en la activación cerebral por el ejercicio de determinados test de atención, con la consiguiente conocimiento de áreas cerebrales implicados en cada uno de ellos. En los ejemplos anteriores hay muchísimos más que ponen de manifiesto que nos encontramos ante una nueva perspectiva para abordar el gran paradigma de cómo la ciencia contemporánea entender una realidad cada vez más compleja, cambiante e incluso a veces otra evidencia fractal son las parejas tóxicas que siempre regresan con su ex. Es muy interesante cómo la ciencia va avanzando y cada vez nos permite abordar y poder explicar sistemas cada vez más complejos y caóticos, como los fractales utilizados como una herramienta el día de hoy para que podamos entender y comprender cada vez más el maravilloso mundo que tenemos frente a nuestros ojos. Si te gustó y te pareció interesante esta información, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estaremos bastante pendientes y activos para poder traerte más información novedosa sobre datos sobre la ciencia.